Los nazis cometieron atrocidades a gran escala, algunas tan atroces que son inenarrables o que de contarlas serían censuradas en cualquier plataforma. Por eso no pudieron ser simplemente perdonados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y los tribunales internacionales, nacionales y militares juzgaron a miles de nazis por sus crímenes. Sin embargo, a pesar de los muchos esfuerzos y una gran cooperación internacional, muchos de los culpables nunca fueron castigados. Y es que ¿sabías que los aliados le dejaron la desnazificación a Alemania? Es decir, le dejaron a Alemania la tarea de castigar a los suyos, por lo que muchos nazis jamás pagaron y vivieron felices sus últimos días. Aunque al mismo tiempo se desató una cacería de nazis por todo el mundo para perseguir a los peores, en la que las grandes potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña lideraron y patrocinaron estos esfuerzos que llegaron a todos los continentes. Pero ¿qué tanto lograron estos cuerpos de cacería internacional? ¿Cuántos nazis pagaron por sus crímenes? ¿Realmente hubo justicia? Quédate y conoce esta parte de la historia de la que pocos hablan. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué ocurrió con los nazis dentro de Alemania? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, muchos líderes nazis fueron capturados y juzgados en los juicios de Nuremberg. Como se pueden imaginar, este proceso legal no fue de unos pocos días. El registro muestra que tuvo lugar entre 1945 y 1949. Demasiada información, demasiados testigos y demasiados crímenes y criminales. El trabajo era absurdamente grande. Estos tipos cometieron atrocidades en muchos países y durante varios años. Y ellos mismos se encargaron de destruir tanta evidencia como pudieron durante las últimas semanas, cuando sabían que estaban perdidos. Lo cierto es que miles de alemanes fueron sentenciados, aunque la cifra se hace pequeña cuando sabemos que fueron millones de alemanes que cometieron numerosos crímenes. Y para complicar el desafío de llevar a los nazis a la justicia, Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación, controladas por las potencias aliadas vencedoras: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Berlín, la capital de Alemania, también fue dividida en 4 sectores de ocupación. Esta división tenía como objetivo desmilitarizar y desnazificar el país, así como castigar a los líderes nazis responsables de los peores crímenes cometidos durante la guerra. Cada zona tenía sus propias reglas y regulaciones, ya que las potencias aliadas tenían diferentes enfoques en cuanto a la reconstrucción y administración de Alemania. En la zona de ocupación estadounidense, se implementaron medidas para la desnazificación y la democratización, con el objetivo de establecer un gobierno democrático en Alemania. Se fomentó la libertad de prensa, la libertad de expresión, y se permitió la reconstrucción de instituciones democráticas. Por otro lado, en el sector francés, se implementaron políticas para asegurar la desmilitarización de Alemania y evitar su recuperación como potencia militar. Se pusieron en marcha programas de recuperación económica y se fomentó la cooperación económica entre Alemania y Francia. Por su parte, se sabe que la Unión Soviética fue la potencia más despiadada con los nazis. Los soviéticos tenían un odio desmedido contra los alemanes, y para ellos cualquier castigo era válido. Por eso se dice que miles de alemanes, nazis o no, murieron en juicios exprés de los que ninguno se salvaba. Si eras señalado de haber hecho algo, era el fin porque nadie te defendería. Así que las políticas específicas variaban en cada zona de ocupación, pero en general se buscaron identificar, procesar y castigar a los responsables del régimen nazi y promover una cultura democrática en Alemania. Por ejemplo, se llevaron a cabo juicios y procesos de desnazificación para evaluar la implicación de los individuos en el régimen nazi y determinar las sanciones correspondientes. Parte de la idea también era eliminar cualquier influencia nazi en la administración pública, el sistema educativo y la sociedad en general. Se hicieron purgas y se reprimió todo tipo de actos o pensamientos que tuvieran simpatías nazis. Incluso se castigaba con penas en prisión a quienes incidieran en este tipo de conductas. La tolerancia era cero con la ideología nazi, pero no todo pudo hacerse como se habría querido o esperado. Por ejemplo, durante estos procesos se realizaron investigaciones exhaustivas para identificar a aquellos abogados alemanes que habían sido miembros del partido nazi o habían colaborado activamente con el régimen.
Se revisaron registros, se entrevistaron testigos y se recopilaron pruebas para determinar el grado de participación de estos abogados. Una vez identificados, muchos fueron sometidos a procesos disciplinarios y en algunos casos a procesos penales. Algunas medidas incluyeron la revocación de licencias profesionales para que no pudieran ejercer la abogacía, y en casos más graves condenas a prisión por crímenes de guerra o complicidad en crímenes contra la humanidad. Estas acciones tenían como objetivo garantizar la justicia y la rendición de cuentas por las acciones cometidas durante la guerra. Sin embargo, los aliados en algún punto se dieron cuenta que la gran mayoría de los alemanes que eran abogados también fueron nazis, por lo que tuvieron que perdonar a muchos de ellos y los dejaron en libertad. Y si te preguntas por qué, la respuesta es que se necesitaban abogados y profesionales en el derecho para establecer un orden legal en Alemania nuevamente. Uno sin la presencia obligatoria de profesionales extranjeros y militares, quienes realmente no tenían jurisdicción en suelo alemán. Algo parecido ocurrió con los profesores nazis cuando los sacaron de las escuelas y universidades, pero luego los devolvieron a sus puestos ya que Alemania necesitaba un sistema de educación para avanzar y reconstruirse. Sucedió lo mismo con muchos profesionales alemanes que fueron nazis. Las potencias aliadas se dieron cuenta que lamentablemente no podrían enjuiciar a todos los nazis, porque necesitaban toda la ayuda posible para la reconstrucción de Alemania. Por esta razón, muchos fueron obligados a participar en estas labores de reconstrucción. Esto incluía trabajar en proyectos de limpieza y reparar los daños causados por la guerra. Además, esto era parte del proceso de desnazificación que los aliados impusieron a Alemania para eliminar la influencia del nazismo en la sociedad y el gobierno. Así que no tenían más opción que juzgar a los suyos. Como dato curioso, en la zona de Estados Unidos condenaron a 5.025 personas. A pesar de esto, se estima que había más de 30 millones de nazis y civiles que ayudaron a promover la violencia en Alemania. Sin duda, muchos de ellos quedaron libres y sin castigo, sobre todo por lo que ocurriría 4 años después del fin de la guerra. La participación de Alemania y Berlín entre las cuatro potencias se mantuvo hasta la creación de la República Federal de Alemania en el oeste y la República Democrática Alemana en el este en 1949. Cuando esto sucedió, los aliados insistieron en que los alemanes asumieran la responsabilidad de juzgar a los propios nazis por sus crímenes durante el régimen de Hitler. Los aliados no querían seguir perdiendo tiempo con los nazis de bajo perfil. Ya no había gran reconocimiento en enjuiciarlos y castigarlos, por lo que dejaron que el sistema legal establecido en la Alemania occidental, conformado por profesionales nazis, terminaran de juzgar a los demás nazis. ¿Y todo esto tiene mucho sentido? Pues la verdad no, pero en la guerra y la política nada lo tiene. Por otra parte, varios altos funcionarios nazis fueron condenados a muerte. Las pruebas y testimonios que se presentaron en los juicios fueron suficientes para demostrar la participación de estos en genocidios. Entre ellos estaba Adolf Eichmann, quien fue capturado en Argentina y luego juzgado en Israel. Otros líderes recibieron penas de prisión y algunas de por vida. El partido nazi fue declarado ilegal y se desmanteló por completo, y cualquier vestigio de aquella época fue eliminado. Pero como saben, muchos seguidores de Hitler huyeron o se escondieron, tratando de evitar la justicia. Sin embargo, tuvieron que vivir hasta sus últimos días mirando sobre sus hombros, esperando a ser capturados porque sabían que estaban siendo perseguidos. El organismo que quiso darles caza. Para cazar a los nazis se crearon diversos organismos y organizaciones con el objetivo de poder identificarlos en cualquier parte del mundo. Uno de los más destacados fue el Servicio de Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos, conocido como el OSS, y que luego se convirtió en la CIA. Además, otras organizaciones como la Comisión de Crímenes de Guerra en Polonia jugaron un papel fundamental en la búsqueda de los fugitivos. La OSS llevó a cabo numerosas operaciones contra los nazis, incluyendo la recopilación de inteligencia, el sabotaje, la infiltración de agentes en el territorio alemán y espionaje. También hay que destacar que para los miembros de la OSS era tan importante cazar a estos salvajes que incluso en 1947, cuando la organización fue reemplazada por la agencia de la CIA, muchos de los exagentes continuaron trabajando y usaron sus habilidades y experiencia adquiridas durante la guerra para seguir combatiendo contra ellos. Uno de los casos más famosos de la cacería de nazis fue el del ya mencionado Adolf Eichmann, principal responsable del exterminio de millones de judíos durante el Holocausto.
Este hombre se dio a la fuga y logró evadir la justicia durante varios años. Para lograrlo se estableció en Argentina bajo una identidad falsa e intentó llevar una vida de bajo perfil. Pero su estrategia no duró tanto como habría querido. En 1960, agentes de Mossad, un organismo de inteligencia de Israel, descubrieron su identidad y ubicación en Buenos Aires. Tras un operativo de vigilancia y seguimiento, los agentes lograron secuestrar a Eichmann el 11 de mayo de 1960, cuando éste iba camino a su casa, y como si se tratase de una película de espías, lograron llevárselo a Israel sin que las autoridades argentinas lo notaran. Allí lo sometieron a un juicio público y declarado culpable. En 1962 fue ejecutado por ahorcamiento en una cárcel de Israel. Y al igual que Eichmann, sus compañeros nazis también buscaron seguridad y evadir la responsabilidad por sus crímenes en otros países. Los principales países a los que se fueron. Argentina fue uno de los destinos más populares para los nazis que buscaban escapar de la persecución en Europa. Era como el lugar perfecto para vacacionar y disfrutar de todo el dinero que robaron. Y para sorpresa de todos, estos criminales fueron recibidos con simpatía por parte del gobierno liderado por Juan Domingo Perón, quien facilitó en secreto la llegada de muchos de ellos al país. Brasil también se convirtió en un lugar común para los nazis. Allí se establecieron en comunidades alemanas y recibieron protección del gobierno brasileño. Por otro lado, bajo el régimen de Augusto Pinochet, Chile brindó refugio a algunos, incluido al famoso criminal de guerra Walter Roth, quien vivió en este país sin ser extraditado. Recorriendo el mundo, otros nazis, incluidos oficiales de la SS, encontraron asilo en países de Oriente Medio como Siria y Egipto, donde proporcionaron asesoramiento en seguridad y servicios de inteligencia a los gobiernos locales. Ahora bien, ¿por qué estos asesinos y sus compañeros recibieron tanta ayuda? La respuesta es fácil, y es que estos países ofrecieron cuidarlos por diferentes motivos, que incluyen la simpatía hacia las ideas del régimen nazi, la búsqueda de tecnología y conocimientos científicos avanzados, y la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría. Una vez instalados en estas zonas, algunos se integraron en la sociedad local y llevaron vidas relativamente normales. Sin embargo, otros continuaron sus actividades extremistas en la clandestinidad hasta que fueron arrestados más tarde. Ahora bien, huir de Alemania no fue fácil, ya que básicamente toda Europa y otros países los estaban persiguiendo. Para escapar usaron las ratilines, rutas de escape para llegar a América del Sur y otros destinos tras la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, huyeron como ratas, utilizando cualquier ruta y cualquier medio, escondiéndose en maletas, viajando como animales en barcos de carga, lo que fuera necesario para escapar de la barbarie que desataron. Utilizaron las conocidas rutas de las ratas. Pero aunque ese término podría resultar apropiado para imaginar la huida de miles de fugitivos de la justicia, entre ellos algunos de los mayores criminales de guerra de la historia, en realidad ratiline no tiene nada que ver con ratas, sino con barcos. En la jerga náutica así se llama a los pequeños trozos de cuerda colocados de forma horizontal que sirven como peldaños de escalera para poder subir por el mástil. En el pasado, escalar el mástil utilizando estas cuerdas era el último y desesperado recurso que tenía un marinero para evitar ahogarse si su barco se hundía. Por ese motivo, ratiline se convirtió en sinónimo de última vía de escape. Para muchos jerarcas nazis que buscaban huir de las manos aliadas después de la caída de la Alemania de Adolf Hitler en 1945, esa última vía de escape se dio en la forma de un viaje transatlántico por barco, por lo cual el origen náutico de la palabra ratiline resultó ser irónicamente adecuada. Sin embargo, no nos equivoquemos porque estas rutas de las ratas no siempre fueron escapes improvisados de fugitivos desesperados. Más bien fueron trayectos planificados y organizados por personas de poder, dedicadas a proteger a prófugos no solo alemanes, sino también croatas, eslovacos y austriacos. Por supuesto, los nazis de alto perfil tenían oro y hasta obras de arte para pagar por su seguridad. Tenían enormes botines de guerra que robaron en diferentes países. Aunque hay que decir que no hubieran tenido tanto éxito sin la colaboración de dos de las instituciones internacionales más asociadas con la ayuda humanitaria, la Iglesia Católica y la Cruz Roja. Las tres rutas que usaban tenían el mismo destino: llegar a un puerto y huir en un barco. Se cree que hasta el 90% de los nazis que huyeron de Europa continental, el principal aliado de Alemania durante la guerra,
Hasta aquí hemos hablado sobre los nazis en general, pero falta el más importante de todos, Adolf Hitler. ¿Qué ocurrió con el hombre que desató el infierno y la muerte de millones de personas en toda Europa? El rumor de que Hitler murió en Argentina. Existen numerosas teorías y rumores sobre la posibilidad de que Adolf Hitler escapó a Argentina y que vivió cómodamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que habría vivido bajo una identidad falsa y que fue protegido por simpatizantes nazis de la región. Esta creencia es conocida porque, como ya comentamos, durante el gobierno de Juan Domingo Perón se gestionó la protección de numerosos criminales de guerra, lo que alimentó las ideas de que Hitler también pudo haber obtenido asilo en el país. Por otra parte, algunos informes sugieren que se han encontrado documentos y testimonios que respaldan la idea de que Hitler realmente vivió allí. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que afirmen esta teoría. Por lo tanto, al repasar e investigar la vida de Hitler, la mayoría de los historiadores y expertos en la materia descartan la idea de que haya logrado escapar de Alemania. Se considera que este rumor es más una leyenda urbana que una realidad histórica. Sin embargo, años después de la guerra se descubrieron búnkeres y residencias secretas en varias zonas de América del Sur, que supuestamente habían sido utilizadas por Hitler y mandos superiores, así que las dudas volvieron a aparecer. Pero lo único cierto es que no existe una sola prueba sólida que respalde esta afirmación, así que debemos conformarnos con la historia oficial, la cual establece que Hitler se suicidó en su búnker en Berlín en abril de 1945, junto a su esposa Eva Braun y sus hijos. Ahora bien, otros que también influyeron en la guerra fueron los científicos nazis, hombres que crearon bombas, armas y gases químicos para aniquilar a millones. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Será que dejaron de hacer lo que más les gustaba? Los científicos que huyeron. Después de huir de Alemania, estos nazis generalmente buscaron refugio en diferentes países donde pudieran continuar sus carreras científicas o industriales, porque de hecho eran solicitados para que ayudaran al desarrollo tecnológico. Científicos como Werner von Braun trabajaron en proyectos militares y espaciales para otros países. Por ejemplo, este se unió al programa espacial de Estados Unidos y fue fundamental en el desarrollo del programa Apolo que llevó al hombre a la Luna. Un cambio bastante grande para alguien que estaba acostumbrado a hacer cohetes, pero para objetivos diferentes y para un jefe único. En el caso de Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte por sus experimentos en el campo de concentración de Auschwitz, huyó a Sudamérica después de la guerra y vivió en Argentina y Paraguay antes de morir en Brasil en 1979. Otto Ambros, un químico que supervisó la producción de gas venenoso en los campos de concentración nazis, fue condenado por crímenes de guerra, pero fue liberado y se trasladó a Alemania Occidental, donde continuó trabajando en la industria química. Otros continuaron trabajando en la industria farmacéutica, química o tecnología en países como Argentina, Brasil, España u otros lugares donde encontraron refugio. También continuaron con actividades académicas o de investigación en universidades y centros de investigaciones internacionales. En general, muchos de estos científicos nazis intentaron rehacer sus vidas y carreras después de la Segunda Guerra Mundial, aunque algunos de ellos fueron investigados, procesados e incluso condenados por crímenes de guerra relacionados con sus actividades durante el régimen. Aunque Hitler fue el mayor responsable de todo lo ocurrido, no fue el único, y los demás también merecían pagar por sus crímenes. Los nazis fueron personas que perdieron la empatía por la humanidad y dejaron salir su lado más oscuro cuando tuvieron poder. Lamentablemente muchos no pagaron y la justicia solo llegó a medias.